Vale, vamos a continuar con el tema 2 de aprendizaje, que nos habíamos quedado en el punto 4. Procedimientos de condicionamiento pavloviano excitatorio. El condicionamiento pavloviano excitatorio se produce cuando se presenta un estímulo condicionado seguido de un estímulo incondicionado. Este emparejamiento, como hemos visto, produce una respuesta condicionada ante el estímulo condicionado en solitario. El perro saliva ante el sonido del metrónomo. La rata se paraliza ante la luz, como habíamos visto anteriormente, al igual que el conejo parpadeaba cuando oye el tono, la paloma picotea la tecla iluminada y la rata evita beber el agua con sabor. Todo esto lo hace porque han aprendido que cada uno de estos estímulos predice la aparición del estímulo incondicionado. Como vemos, los estímulos incondicionados pueden ser apetitivos, como la comida, o aversivos, como una descarga o un malestar. Pero en todos los casos, el estímulo condicionado adquiere la capacidad de activar la conducta relacionada con el estímulo incondicionado, el EI asociado. Vale. 4.1. Procedimientos típicos del condicionamiento pavloviano excitatorio. La ordenación temporal del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado es un factor crítico en la formación de un condicionamiento pavloviano. Como veremos, este factor influye en la fuerza del condicionamiento que se adquiere. En general, podemos afirmar que el condicionamiento se adquiere mejor cuando el estímulo condicionado ocurre antes del estímulo incondicionado. Importante esto, que en general lo que podemos afirmar es que el condicionamiento se adquiere mucho mejor cuando el estímulo condicionado ocurre antes del incondicionado. Esto es cuando el estímulo condicionado se convierte en señal de que se va a presentar el estímulo incondicionado, como habíamos visto en los ejemplos de los anteriores apartados. En este apartado vamos a presentar los procedimientos que se utilizan habitualmente para conseguir un condicionamiento pavloviano. La figura 2.7 muestra los tipos de ensayos de los diferentes procedimientos típicos de condicionamientos clasificados en función del intervalo entre estímulos o intervalo de estímulo condicionado, estímulo incondicionado, que es el intervalo de tiempo que transcurre entre el comienzo del estímulo condicionado y el comienzo del incondicionado, dentro de un mismo ensayo. En un experimento típico de condicionamiento clásico, también influye el intervalo de tiempo entre el final de un ensayo y el comienzo del siguiente, llamado intervalo entre ensayos. Importante este concepto. Para que se desarrolle la respuesta condicionada, el intervalo entre estímulos debe ser mucho más corto que el intervalo entre ensayos. Es decir, los ensayos deben ser percibidos como unidades discretas, y no lo serán si no hay suficiente separación temporal entre ellos. En función de estos parámetros se pueden establecer los siguientes tipos de procedimientos. Primero, condicionamiento de demora. Importante, bueno, vamos a verlo después en una figura, la que citábamos anteriormente, la 2.7, con los distintos procedimientos típicos del condicionamiento clásico. Entonces vamos a ir uno a uno y a la par que lo leemos miramos el dibujo también. Condicionamiento de demora, este de aquí. Este es el procedimiento de condicionamiento más frecuente. Importante, entonces, y que obtiene un mejor aprendizaje habitualmente. En este procedimiento, el estímulo condicionado, esto que vemos aquí ya, continúa presente al menos hasta que aparece el estímulo incondicionado. El estímulo condicionado puede continuar durante el estímulo incondicionado o terminar cuando va a empezar el mismo. En este caso, se obtiene el mejor grado de condicionamiento. Entonces, el grado de condicionamiento puede decrecer si el intervalo estímulo condicionado e incondicionado excede algunos valores. Este intervalo depende de la preparación que utilicemos. En el condicionamiento palpebral, el intervalo entre estímulos óptimo es de 0,4 segundos, pero apenas se obtiene condicionamiento con un intervalo de 2 o 3 segundos. En la supresión condicionada, el intervalo óptimo es más amplio, de unos 10 segundos aproximadamente. Y también es mayor el rango de tiempo en el que se obtiene un buen condicionamiento, aunque este disminuya si se amplía demasiado. Incluso el procedimiento de aversión al sabor, en el que el aprendizaje es posible con intervalos de estímulo condicionado e incondicionado de entre 1 y 2 horas, la respuesta condicionada disminuye a medida que el intervalo condicionado e incondicionado aumenta. Entonces quedémonos bien con este primer tipo de procedimiento, ya que en función de esos parámetros va a haber una serie de procedimientos, y son pues, los condicionamientos de demora, que es el que acabamos de ver ahora, que es el más frecuente y es el que supuestamente también
es el que obtiene un mejor aprendizaje habitualmente. Entonces quedémonos bien con eso, con que este procedimiento, el estímulo condicionado, continúa presente al menos hasta que aparece el estímulo incondicionado. Y nos ponen, tanto como ejemplo o consideración, el que el estímulo condicionado pueda continuar durante el estímulo incondicionado o terminar cuando empieza el mismo. Y vemos aquí pues una representación de este procedimiento típico de condicionamiento clásico, que sería el condicionamiento de demora. ¿Veis la figurita aquí? Como este estímulo condicionado y el comienzo después del estímulo incondicionado. Vale. Bueno, nos ponen después lo que acabamos de leer, los ejemplos de condicionamiento desde 2 o 3 segundos, como el estímulo óptimo es de 0,4, lo del condicionamiento palpebral, ¿no? Básicamente son ejemplos. Vale, luego tendríamos el condicionamiento de huella. En este procedimiento, el estímulo incondicionado no se presenta hasta que no ha transcurrido cierto tiempo desde la terminación del estímulo condicionado. Importante esto, para que lo diferenciamos con el primero, con el condicionamiento de demora. El condicionamiento de huella, ¿veis aquí el intervalo de huella? Esto es lo que nos interesa. Veis que esto es igual que el condicionamiento de demora, como el estímulo condicionado, pero veis que ahora no hay un comienzo aquí de estímulo incondicionado, por así decir, sino que hay un intervalo de huella. Bueno, vamos a ver realmente lo que es. En este procedimiento, el estímulo incondicionado no se presenta hasta que no ha transcurrido cierto tiempo desde la terminación del estímulo condicionado. Esto es el cierto tiempo del que se habla. ¿No ves como aquí en el primero, en el de demora, conforme acaba este ya empieza el incondicionado? Aquí el estímulo condicionado acaba aquí, bueno, por así decir, acaba, para que nos entendamos. Luego hay todo este intervalo de tiempo, este intervalo de huella, de ahí el nombre después condicionamiento de huella. Entonces vamos, que el estímulo incondicionado que no se va a presentar hasta que haya transcurrido un cierto tiempo desde que finalizó el del estímulo condicionado. Entonces, por tanto, entre el final del estímulo condicionado y el comienzo del estímulo incondicionado, lo que os acabo de decir ahora que es esa parte entre esos dos, eso es lo que llaman el intervalo de huella. De ahí el nombre después condicionamiento de huella. Entonces, cuando acaba el final del estímulo condicionado y el comienzo del estímulo incondicionado, ahí hay un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es lo que se denomina intervalo de huella. Este tipo de condicionamiento debe su nombre a la idea de que una huella neural del estímulo condicionado, más que el estímulo condicionado en sí, se empareja con el estímulo incondicionado. Este procedimiento consigue un buen nivel de condicionamiento, pero empeora a medida que aumenta el intervalo de huella, lógicamente. Vale, una vez dado, repasemos bien. Todo es bastante importante sabérselo. Condicionamiento de demora, condicionamiento de huella y ahora condicionamiento simultáneo. Mirar bien el dibujo, pero creo que se entiende bien ya por la propia palabra. Es simultáneo, simultaneidad a la vez, por así decir. Estímulo condicionado, estímulo incondicionado. ¿Veis cómo van a la par? Simultáneos. Pero bueno, vamos a leerlo igualmente. Condicionamiento simultáneo. En este procedimiento el estímulo condicionado y el incondicionado se presentan a la vez, simultáneamente, y tienen la misma duración, lo que significa que el estímulo condicionado no señala que el estímulo incondicionado va a ocurrir, porque están ocurriendo ambos al mismo tiempo. Entonces la respuesta condicionada, la respuesta condicionada obtenida es escasa. Sin embargo, esta escasa respuesta condicionada no está significando que no haya aprendizaje, ya que si se utilizan las pruebas adecuadas se revela una respuesta condicionada ante el estímulo condicionado. Vale, la mayoría de las respuestas que se utilizan para medir el condicionamiento se llevan a cabo porque ayudan al animal a afrontar el estímulo incondicionado que se va a presentar, y esto nos puede llevar a subestimar el aprendizaje que está ocurriendo en un procedimiento simultáneo. En este caso, hay que recordar la diferencia entre ejecución y aprendizaje, ya mencionada en el capítulo 1. El hecho de registrar una escasa ejecución, escasa respuesta condicionada, no significa que no haya habido aprendizaje. Lo que tenemos que saber aquí básicamente es que el condicionamiento simultáneo, que en este procedimiento, el estímulo condicionado y el incondicionado se presentan a la vez. Tienen la misma duración. Entonces, lo que sacamos de conclusión es que la respuesta condicionada, la obtenida, va a ser escasa. ¿Qué es lo que pasa? Que el hecho de que sea escasa esa respuesta condicionada no significa que no haya aprendizaje. Hay que quedarse muy bien con ese detalle. No significa que no haya aprendizaje. El que se registre una escasa ejecución de respuesta condicionada
no significa que no haya habido aprendizaje. Es con lo que nos tenemos que quedar un poquillo. Muy por encima, sí, pero importante. Y por último, después de haber mirado estos 3 tipos de condicionamiento, por así decir, tendríamos el condicionamiento hacia atrás. Vamos a mirar el dibujito por si acaso, pero bueno. Os acordamos, ¿no? Condicionamiento de demora, condicionamiento de huella, lo que sería el intervalo de huella, el tiempo, en este caso, que transcurre, y ese intervalo por medio entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Luego tendríamos el condicionamiento simultáneo, que es el que acabamos de citar ahora mismo, que ya acabo de repetir. No voy a ser pesado tampoco. Y por último, el condicionamiento hacia atrás, que veis aquí también, a diferencia. Vemos que el estímulo condicionado actúa de esta forma, pero mirar el estímulo incondicionado. Si os dais cuenta, veis el condicionamiento de demora, el estímulo incondicionado después justo del estímulo condicionado. Pues aquí le dais la vuelta, por así entendernos. Esta parte de la I está aquí, al comienzo de esto, no al final de esto. Entonces, simplemente lo digo para que tú después, en el examen o donde sea, se tenga esa visión y se diga, vale, voy a descartar. Más que nada es porque sirve mucho. Los tipos test, hay muchas veces que tú no sabes a lo mejor la respuesta, pero sí sabes la respuesta de las otras que hay. Por ejemplo, la B o la C, sabes que no son. Entonces el descarte tiene su grado de utilidad, porque llega un momento en el que dices, vale, pues ahora no dudo entre 4, dudo entre 2. Y coño, hay una diferencia interesante. Entonces a lo mejor dices, vale, ahora sí, ahora ya caigo. Es así. Entonces, muy importante el descartar las cosas. Por eso, cuanto más información se tenga, pues mejor, lógicamente. Entonces, condicionamiento hacia atrás. ¿Ves la diferencia, no? Entonces vamos por aquí. Condicionamiento hacia atrás. Consiste en la presentación del estímulo incondicionado. Ojito con esto, ¿eh? No empecemos porque casi siempre empieza a hablar del estímulo condicionado. Entonces ahí está el rollo, va al revés, como quien dice. Entonces consiste en la presentación del estímulo incondicionado seguido del estímulo condicionado. Es decir, se invierte el orden, lo que acabo de decir, vamos. Se invierte el orden respecto a los otros procedimientos. El condicionamiento hacia atrás, estímulo condicionado, habitualmente no produce tanta respuesta condicionada como los procedimientos proactivos del estímulo condicionado e incondicionado, aunque se puede obtener cierto grado de condicionamiento excitatorio. No obstante, en este procedimiento del estímulo condicionado antecede a un periodo en el que no se presenta el estímulo incondicionado. El intervalo entre ensayos, por lo que mayoritariamente el sujeto trata al estímulo condicionado como una señal de no estímulo incondicionado. Es decir, el estímulo condicionado es un estímulo inhibitorio. Importante esto, como se describirá en el apartado 5. Entonces, quedémonos bien con estas 4 partes, por así decir. Dentro de lo que son los procedimientos típicos del condicionamiento pavloviano excitatorio, tendríamos el condicionamiento de demora, condicionamiento de huella, condicionamiento simultáneo y condicionamiento hacia atrás. Vale. Punto 4.2. Medición de las respuestas condicionadas. Para poder medir el grado de condicionamiento que se da en un determinado procedimiento, se utiliza un ensayo de prueba. Este ensayo consiste en la presentación del estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado. De esta manera nos aseguramos de que la respuesta que estamos midiendo es la respuesta condicionada, sin la influencia de la presencia del estímulo incondicionado que, recordemos, produce una respuesta por sí mismo, la respuesta incondicionada. Los ensayos de prueba son imprescindibles en los condicionamientos simultáneos, y hacia atrás, porque si se midiera la respuesta condicionada en un ensayo normal de estos procedimientos, la respuesta obtenida durante el estímulo condicionado estaría contaminada por la presencia del incondicionado, que sería el condicionamiento simultáneo, o su presentación recientemente, lo que sería el condicionamiento hacia atrás, como vimos, lo que acabamos de ver ahora mismo. Incluso en el condicionamiento de demora, primero de todos, si nos acordamos, demora, simultáneo, primero condicionamiento de demora, puede darse cierto solapamiento entre lo que sería el estímulo condicionado y el incondicionado, si el condicionado continúa durante el incondicionado, por lo que también sería necesaria la presencia de ensayos de prueba del estímulo condicionado aislado. Los ensayos de prueba pueden introducirse durante el entrenamiento para poder hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje, aunque habitualmente se sitúan al final del mismo para observar el resultado de todo el entrenamiento sobre la conducta del sujeto.
La conducta del sujeto puede cuantificarse de diferentes maneras. Se puede registrar la magnitud de la respuesta condicionada, es decir, qué cantidad de conducta se está dando. Por ejemplo, en los experimentos realizados por Pavlov se midió el número de gotas de saliva elicitadas por un estímulo condicionado. En la respuesta emocional condicionada, la REC, respuesta emocional condicionada, también se registra la cantidad de supresión de la conducta que produce el estímulo condicionado. Otra manera de cuantificar la conducta es determinar la probabilidad de una respuesta condicionada registrando la frecuencia con que ocurre la respuesta condicionada ante el estímulo condicionado. Habitualmente en los experimentos de condicionamiento palpebral en conejos, por ejemplo, se mide el porcentaje de ensayos en los que el estímulo condicionado provoca una respuesta condicionada. Importante quedarse con eso, con ese tipo de concepto como magnitud, el registrar la magnitud de la respuesta condicionada, como hacía Pavlov cuando estaba midiendo el número de gotas de saliva elicitadas, Otra manera también de cuantificar esa conducta es determinar la probabilidad. Entonces quedarnos con esos conceptos, magnitud, probabilidad, quedémonos con eso bien. Pues registrando pues esa frecuencia con la que ocurre la respuesta condicionada ante el estímulo condicionado. Como ponía en el ejemplo del condicionamiento palpebral en conejos, que básicamente era medir el porcentaje de ensayos en los que el estímulo condicionado provoca una respuesta condicionada. Vale, también se puede medir la rapidez con la que aparece la respuesta condicionada, lo que llamamos después latencia. Entonces, quedémonos magnitud, probabilidad, latencia, esas cosas. Entonces, también se puede medir la rapidez con que aparece la respuesta condicionada cuando se presenta el estímulo condicionado. Cuanto más rápido aparezca la respuesta condicionada, mayor será el condicionamiento. Esta medida de la fuerza de la respuesta condicionada se denomina latencia de la respuesta condicionada. Latencia. La rapidez con la que aparece una respuesta condicionada cuando se está presentando pues el estímulo, ese estímulo condicionado. Lo que está midiendo es la rapidez. Cuanto más rápida aparezca esa respuesta condicionada, pues mayor va a ser el condicionamiento, lógicamente. Entonces, es lo que se denomina latencia. Quedémonos bien con esas cosillas. A ver, por ahora, quitando ciertos conceptos y demás, pues se va entendiendo. Lo que hay que hacer es, si se pierde el hilo de lo que se va mirando, de respuesta condicionada, estímulo condicionado, etcétera, volver un pelín para atrás y volver a leerlo. Lo peor es leer ya por el mero hecho de decir, voy un poco atrasado, voy un poco tal, voy a andar un poco más y obviar eso. No es interesante eso. En otras materias sí, porque si el tema 4 o el 5 no dependen del 3 o del 2, pues te puede servir. Pero todo esto va ligado. Entonces es muy importante entender bien lo que se está leyendo. Y no importa tardar 2 horas más en leerlo. No es relevante. Es mucho mejor ir despacio. Hablo de esta materia. Hay materias en las que puedes ir a una cierta velocidad y no pasa nada, ¿sabes? Porque lo vas entendiendo o lo vas deduciendo porque es más sencillo, no tiene cierto grado de complejidad. Pero esto va a empezar... A ver, ahora no es que sea muy complejo, pero va a serlo. Entonces es importante saber que esta materia tiene un grado de dificultad importante. Así como hay otras que no, o que la tienen, pero no en esa magnitud. Mira, magnitud... Vale, magnitud, probabilidad y latencia. Quedémonos con eso. 4.3. Procedimientos de control. La obtención de una respuesta en un ensayo de prueba válido, es decir, en un ensayo en el que se presente el estímulo condicionado en solitario, no es suficiente para afirmar que esa respuesta es debida a la asociación establecida entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Vamos a ver ahora lo que serían los procedimientos de control. Vamos, que en un ensayo, el que se presente un estímulo condicionado no es suficiente para afirmar que esa respuesta es debida a esa asociación establecida entre lo que es el estímulo condicionado y el incondicionado. Para poder afirmar lo que hay que hacer, que ha habido un condicionamiento, debe haber un procedimiento de control, que nos permita afirmar que el cambio conductual observado no se debe a la mera presentación del estímulo condicionado y el incondicionado por separado. Las respuestas que se producen como consecuencias de procesos distintos al condicionamiento se denominan respuestas pseudocondicionadas. Un ejemplo de pseudocondicionamiento, ya lo vais a ir entendiendo lo que sería los conceptos en sí. Muchos de ellos ya los deduces pues por lo que digo siempre, pues por su prefijo, por dónde está puesto en el tema. Entonces
cuando veáis, por ejemplo, aquí, pues es esto, un ejemplo de pseudocondicionamiento, ya está hablando de esas respuestas pseudocondicionadas, quiero decir, a ese condicionamiento. Entonces, un ejemplo de pseudocondicionamiento es la aversión que producen los sabores nuevos o neofobia, neo. Para que se obtenga esta aversión no hace falta que el sabor se haya asociado a un malestar gástrico. El hecho de que el sabor sea nuevo para el sujeto es lo que produce la aversión en este caso. Y por tanto, esta aversión no es una respuesta condicionada, sino una respuesta pseudocondicionada. Entonces, otro ejemplo de pseudocondicionamiento es la respuesta. Esto hay que entenderlo bien porque las he visto en las preguntas de este tema 2. Yo suelo ir un poco más adelante de lo que leo, para que tenga cierta coherencia lo que voy leyendo y yo deciros, oye, pues yo creo que esto es importante porque justo acabo de hacer un examen o acabo de hacer unas preguntas de autoevaluación. Vamos, lo que subo a Patreon y todo este tipo de cosas que no tienen por qué ser objeto de estudio para la gente que simplemente ve los vídeos, pues yo muchas veces doy como esos detalles, en plan, oye, acabo de hacer 60 preguntas del tema 2 en un archivo para Patreon y ahora al leerlo os digo, en plan, esto tiene un grado de relevancia. ¿Por qué digo que tiene un grado de relevancia? No es porque sea una decisión personal mía, sino porque objetivamente lo estoy viendo en los exámenes. Y claro, si ves una repetición durante 4 o 5 años consecutivos y ves que hay partes de temas que son mucho más relevantes para el equipo docente, pues tú dices, oye, pues echarle un ojillo más a esto porque es probable, y cuando digo probable es muy probable, ¿qué tal? Pero bueno, eso ya son otros temas, que ya es lo de Patreon y demás. Entonces, al caso, otro ejemplo de pseudocondicionamiento es la respuesta que se obtiene como resultado de la sensibilización. Vimos el ejemplo, que nos hablaban de la aversión y demás. La versión que hablábamos de lo del nuevo sabor, no es que esa asociación haya venido por un malestar gástrico. Lo que venía era porque es ese nuevo, esa neofobia, de ahí la palabra, de esos sabores nuevos, lo que produce esa versión en este concepto. Entonces, esa versión no es una respuesta condicionada, sino que es una respuesta pseudocondicionada. Eso es lo que hay que entender. Y esto venía al caso porque os decía que personalmente acababa de ver, no hace mucho, hace un día o menos, las preguntas de este tema, que son unas cuantas y claro, pues os lo digo por eso, porque aparece mucho eso. Os pueden preguntar pues por eso, por la pseudocondición y entender qué significa eso, fuera de que ya lo saques etimológicamente hablando. Podrías saberlo de otra forma. Entonces, otro ejemplo de pseudocondicionamiento es la respuesta que se obtiene como resultado de la sensibilización. La sensibilización es un proceso de aprendizaje no asociativo y se produce cuando la presentación repetida de un estímulo en solitario produce cada vez más respuesta. Otro tipo de pseudocondicionamiento es el que se produce por la sola presentación de un estímulo incondicionado, como la comida, que incrementa la conducta ante un estímulo menos efectivo, como un tono, sin que se haya establecido una asociación entre ellos. Por tanto, para saber si la respuesta obtenida ante el tono es debida a un condicionamiento entre el tono y la comida, entre el estímulo condicionado y el incondicionado y no a la mera exposición al estímulo incondicionado o a cualquier otro tipo de pseudocondicionamiento, es necesario incluir procedimientos de control, que es de lo que se trata este punto, el 4.3. Para asegurarnos de que se ha establecido una asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, un procedimiento de control ideal debería tener el mismo número de presentaciones del estímulo condicionado y del incondicionado que el procedimiento experimental, con el estímulo condicionado y el incondicionado distribuidos de forma que no queden asociados. Entonces, una posibilidad es el control aleatorio, concepto importante. Una posibilidad es el control aleatorio, que consiste en presentar, aleatorio ya sacaremos ahí aleatoriedad, entonces lo vamos a ver bien con esto. Consiste en presentar el estímulo condicionado y el incondicionado de forma aleatoria durante la sesión experimental. Este procedimiento presenta problemas debido a que se han obtenido evidencias de que la presentación aleatoria del estímulo condicionado y el incondicionado pueden dar lugar a condicionamiento excitatorio, lo que acabamos de ver hace unos minutos. Para que la presentación del estímulo condicionado y del incondicionado sea aleatoria, en una sesión experimental debe haber 4 tipos de ensayos entremezclados. Ensayos en los que se presente el estímulo condicionado en presencia del estímulo incondicionado.
de siempre, estímulo condicionado y condicionado. Luego, ensayos en los que se presente el estímulo condicionado solo. Vamos, el EC y no el EI. Ensayos en los que se presente el EI solo. Vamos, el no EC y el EI. Y ensayos en los que no se presente ni el EC ni el EI. Esto lo podríamos entender como el de control o simplemente vamos a seguirlo por aquí, pero es para que se entienda un poquito mejor. De manera que la contingencia sea cero. El cálculo de la contingencia se trata más en profundidad en el capítulo 3. Otra historia. Si en el procedimiento de control aleatorio ocurren por casualidad emparejamientos, el estímulo condicionado y el incondicionado al principio de la sesión de entrenamiento se obtiene excitación condicionada del estímulo condicionado. ¿Vale? Aunque la contingencia entre el estímulo condicionado y el incondicionado sea cero. Entonces, una posible solución a este problema es utilizar un procedimiento de control pseudo-aleatorio, en el que la contingencia es cero. Vamos, que no hay relación entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Pero el experimentador distribuye los diferentes tipos de ensayos, es decir, ensayos EC-EI, bueno, lo que acabamos de decir, EC-no-EI, no EC-EI y no EC y no EI, de manera equivalente a lo largo de toda la sesión de entrenamiento. Por esto, no es verdaderamente aleatorio. Vale, vamos a ver un punto más de aquí, un sorbito de agua antes de nada, que serían los procedimientos, el punto 5, que sería procedimientos de condicionamiento paulowniano inhibitorio. Como sabéis, en el punto 4 empezamos por los procedimientos de condicionamiento paulowniano excitatorio. Ahora vamos a ver inhibitorio. Lo sacaréis también por la palabra, pero bueno, es importante leerlo. Entonces, hasta este momento hemos visto ejemplos de condicionamiento excitatorio, en el que el sujeto aprende a predecir cuándo va a aparecer un estímulo incondicionado. Pero para un animal, tanto humano como no humano, puede ser igual de importante aprender cuándo no se va a presentar un estímulo incondicionado. En este caso, el condicionamiento que se produce es un condicionamiento inhibitorio. Esto es fácil de entender cuando el estímulo incondicionado es aversivo y el estímulo condicionado nos indica la ausencia del estímulo incondicionado. En el caso del condicionamiento del miedo, por ejemplo, un estímulo condicionado excitatorio, como podría ser, pues, por ejemplo, un tono que se va asociado a una descarga, como ya habíamos visto, provoca miedo, y en cambio el estímulo condicionado inhibitorio, por ejemplo, una luz asociada a la ausencia de descarga, inhibe el miedo, vamos, que es señal de seguridad y lo que provoca es alivio. Entonces, para que simplemente esto es un recordatorio, por así decir, del excitatorio, para que veamos la diferencia entre lo que sería el estímulo condicionado excitatorio y el condicionamiento inhibitorio, simplemente. Pero el condicionamiento inhibitorio también se produce en situaciones en las que el estímulo incondicionado es apetitivo. Ojo con esto. En una situación en la que se utiliza comida como estímulo incondicionado, un estímulo condicionado excitatorio, por ejemplo, un tono asociado con comida, elicita un estado de euforia. En cambio, un estímulo condicionado inhibitorio, por ejemplo, una luz asociada a la ausencia de comida, como antes lo de la luz, lo mismo, que provocaba alivio después por lo del miedo, pero aquí es un estímulo condicionado inhibitorio, por ejemplo, una luz asociada a la ausencia de comida, puede inhibir dicho estado y causar frustración. Por tanto, la excitación y la inhibición son consideradas procesos opuestos y ambas son importantes para la adaptación del sujeto al ambiente. Un requisito importante para que se desarrolle inhibición condicionada es que es necesario un contexto excitatorio. Si nos paramos a pensar, es natural que esto sea así, ya que para que se aprecie la ausencia del estímulo incondicional, es necesario que se presente dicho estímulo incondicional en la situación, lógicamente. Si no se ha experimentado nunca el estímulo incondicionado, no se puede echar de menos, es decir, no se puede saber que ya no está. El condicionamiento inhibitorio fue descubierto también por Pavlov, le iba a llamar, Pavlov, 1927, en su laboratorio. Pavlov incidió en la importancia de un contexto excitatorio en el condicionamiento inhibitorio. El procedimiento que utilizó se ha convertido en el procedimiento estándar de inhibición condicionada y consiste en la presentación de dos tipos de ensayos entremezclados aleatoriamente en una sesión de entrenamiento.
uno para el condicionamiento excitatorio y otro para el condicionamiento inhibitorio. Es decir, es el tipo de ensayo excitatorio, un estímulo condicionado, como el símbolo del más o del plus para que nos entendamos, es emparejado con un estímulo incondicional. Y por otro lado, en el tipo de ensayo inhibitorio de lo que sería el condicionado, el estímulo el condicionado, se presenta junto con otro estímulo condicionado con un símbolo de menos, formando un estímulo compuesto. ¿Qué significa este estímulo compuesto? Bueno, significa es estímulo condicionado con el símbolo del más y estímulo condicionado con el símbolo del menos. Eso es lo que sería un estímulo compuesto, que no va seguido por el estímulo incondicional. ¿Sabes? Es estímulo condicional positivo, estímulo condicionado negativo, por así decir, que no va seguido por el estímulo incondicionado. Las abreviaturas EC más y EC menos se utilizan para el estímulo excitatorio e inhibitorio. Creo que se entiende bien, respectivamente. Estímulo condicionado con el más es un estímulo excitatorio, el más, excitación. Inhibición, el menos. Simplemente eso, sencillito. Los sujetos aprenden a responder ante el estímulo condicionado con el símbolo de más, lo que sería, repetimos, el estímulo excitatorio. Cuando se presentan solo y al no responder ante un compuesto de estímulo condicionado e estímulo condicionado negativo. Si ponemos a prueba el estímulo condicionado negativo en solitario, observaremos que se ha convertido en señal de la ausencia del estímulo incondicionado, es decir, se ha convertido en un estímulo inhibitorio. En la figura 2.8 muestra un esquema de los diferentes procedimientos del condicionamiento inhibitorio. ¿Recordamos la figura 2.7 de antes, que era de los excitatorios? Pues ahora nos van a presentar una figura 2.8, que es un esquema pues, de los diferentes procedimientos de condicionamiento inhibitorio, que vamos a ver aquí, de hecho. ¿Los veis aquí? Los distintos tipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Veis que también aparece demora, huella, hacia atrás. Es para que vayamos entendiendo un poquito. Vale, pues básicamente sería eso. Entonces el requisito a seguir y demás. Vale. Una vez dado lo que es el compuesto y demás, y de citarnos la figura 2.8, vamos a ver ahora. Otro método para obtener inhibición condicionada es conocido como inhibición diferencial. En este procedimiento se presentan ensayos de un EC con el más, como ya sabemos, excitatorio, seguido de un estímulo incondicionado, entremezclados con ensayos de un estímulo condicionado negativo, que era inhibitorio, no seguido del estímulo condicionado. En el EC positivo va seguido del EI, entremezclados con ensayos que hay el EC negativo, que es el inhibitorio, no seguidos del estímulo incondicionado. Vamos, un procedimiento donde se está entremezclando estos ensayos. Esto es lo que se llama inhibición diferencial. Los sujetos aprenden a discriminar ambos estímulos y presentan la respuesta condicionada ante el estímulo condicionado positivo, lo que sería el estímulo excitatorio, pero no ante el estímulo condicionado inhibitorio. El estímulo condicionado inhibitorio se convierte en un estímulo inhibitorio. Lo que es el EC menos se convierte en un estímulo inhibitorio. Eso sería la inhibición diferencial. ¿Veis aquí, en este cuadrito que nos citan, el 2.8, aquí aparece la inhibición diferencial. Esto con los dibujos es perfecto. O sea, esto es la mejor forma de, una vez leído, el querer repasarlo y demás, esto es clave. Esto es muy, muy, muy importante tener esto. Entonces, bueno, simplemente eso, no hay nada nuevo. Simplemente mirar el dibujo y se entiende perfectamente. Pasa que, claro, son unos cuantos y hay que saberlos, claro. Vale. Una vez dadas esta de inhibición diferencial y demás, nos iríamos al tercer procedimiento de condicionamiento inhibitorio, que consiste en la presentación del estímulo condicionado y del incondicionado, separados por un intervalo de tiempo muy amplio. ¿Os suena? Bueno, básicamente es por algo. Porque ahora, de la presentación del estímulo condicionado y del estímulo incondicionado separados por un intervalo de tiempo muy amplio. De hecho, el estímulo condicionado y el incondicionado nunca se emparejan,
por lo que este procedimiento se denomina desemparejamiento explícito. Desemparejamiento explícito. El desemparejamiento explícito es un caso concreto del procedimiento más general de inhibición condicionada por contingencia por correlación negativa. Importante. En este procedimiento, la correlación en el tiempo entre el estímulo condicionado y el incondicionado es negativa. Es decir, es menos probable que el estímulo incondicionado se presente tras el estímulo condicionado que en cualquier otro momento, por lo que el estímulo condicionado señala una reducción en la probabilidad de que aparezca el estímulo incondicionado. Vamos a ver este tercer procedimiento. ¿Veis aquí? En el dibujo, yo prefiero andar mirándolo cada X tiempo para precisamente eso, para que se entienda mejor. Entonces, desemparejamiento, explícito. ¿Veis aquí? LC. ¿Veis estos intervalos de tiempo? Ahora aquí. Del estímulo incondicionado. Eso es lo que nos quieren decir con este tercer procedimiento. Ya que nunca se emparejan, como podéis apreciar en el dibujo. ¿Veis? Tas, 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 tas. Nunca se emparejan. Ese es el desemparejamiento, de ahí la palabra, explícito. Entonces, quedémonos bien con eso. Con ese desemparejamiento, es una palabra compleja. Desemparejamiento explícito. Ese desemparejamiento explícito es un caso concreto del procedimiento más general de inhibición condicionada por contingencia o correlación negativa. Entonces, lo que pasa es que en este procedimiento la correlación en el tiempo entre el estímulo condicionado y el incondicionado es negativa. Es decir, es menos probable que el estímulo incondicionado se presente tras el estímulo condicionado que cualquier otro momento. Por lo que este estímulo condicionado señala una reducción en la probabilidad de que aparezca dicho estímulo incondicionado. Básicamente. Vale, ¿qué más? Se puede desarrollar condicionamiento inhibitorio incluso cuando el estímulo condicionado va seguido del estímulo incondicionado. Esto es importante. Si se utiliza un procedimiento de condicionamiento de demora, como conocemos, y el estímulo condicionado es de larga duración, es decir, si la demora es larga, por ejemplo 5 o 10 minutos, con muchos ensayos de condicionamiento el animal se comporta como si la parte inicial del estímulo condicionado señalase un periodo de ausencia del estímulo incondicional. A este procedimiento se le denomina inhibición de demora. Como dimos antes, pero quedémonos con este ahora. Inhibición de demora. Otro ejemplo, mira, vamos a ver aquí, en todo caso. Inhibición de demora, ¿veis? Este estímulo condicionado, y cuando comienza el incondicionado. Y lo mismo, incondicionado. Inhibición de demora. Dimos antes también en los excitatorios este tipo, lo de la palabra demora, digo, para que entendáis un poquillo cómo va la cosa. Otro ejemplo se da en el condicionamiento de huella. En general, este procedimiento da lugar a un condicionamiento inhibitorio cuando el intervalo de huella es de gran tamaño. Mientras que si el intervalo de huella no es muy grande, pues el condicionamiento será excitatorio. Importante que sepamos esto. Cuanto más grande sea el tamaño del intervalo de huella, en este caso, es un condicionamiento inhibitorio. Da lugar a un condicionamiento inhibitorio. ¿Qué es lo que pasa si el intervalo de huella no es muy grande? Pues que el condicionamiento será excitatorio. Aunque también influye el desarrollo de un tipo o de otro condicionamiento. Pero bueno, que esto se va a ver más en el capítulo 3. No obstante, hay que sabérselo. Condicionamiento de huella, como bien podéis apreciar aquí. Ya os suena de antes lo de huella, de ese tiempo que pasaba. Pues mira, si este es más corto o si es más largo. Eso es lo que hay que entender. Cuando la huella es de gran tamaño, condicionamiento inhibitorio. Cuando la huella no es muy grande, condicionamiento excitatorio. Último método de todos, condicionamiento hacia atrás. También citado anteriormente en el excitatorio, ese concepto de hacia atrás. Un último método es el condicionamiento hacia atrás, ¿vale? Como hemos mencionado más arriba, ahí está. Este procedimiento a veces establece el estímulo condicionado como señal de la ausencia del estímulo incondicionado, es decir, como un inhibidor condicionado. Condicionamiento hacia atrás, ¿lo veis bien? Que era como lo contrario al de demora, por así decir, o al revés. ¿Veis cómo en el de demora era el estímulo condicionado y empezaba el incondicionado? Lo que expliqué anteriormente. Vale. ¿Cuál sería la medición de el punto 5.1? Medición de la inhibición condicionada. ¿Cómo se puede medir la inhibición condicionada? En el caso de la excitación condicionada es fácil su medición. Se registra la respuesta directa ante el estímulo condicionado positivo
una respuesta que antes del condicionamiento no elicitaba y que su naturaleza depende del estímulo incondicionado. Bueno, excitatorio, EC positivo. Yo de vez en cuando voy a intentar abreviar para no tener que estar citando constantemente la misma sigla, pero bueno, ya sabéis perfectamente, EC más, EC menos. Excitatorio, inhibitorio. Vale. Entonces, sin embargo, en el caso de la inhibición condicionada, ojito con esto. A ver, en el caso de la excitación condicionada es fácil medirlo, porque tú registras la respuesta directa del estímulo condicionado, excitatorio, y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que sin embargo, en el caso de la inhibición condicionada, en el que se espera que el estímulo condicionado negativo, inhibitorio, elicite una reacción opuesta a la del estímulo condicionado positivo, ya sabemos, su medición solo puede ser directa en sistemas de conducta bidireccionales. La mayoría de las respuestas que se registran habitualmente no son bidireccionales, y ha de utilizarse un método indirecto para medir la inhibición. Vale. Vamos a ver entonces los sistemas de respuesta bidireccionales, el 511. Los sistemas de respuesta bidireccionales están formados por respuestas que pueden variar en direcciones opuestas respecto a una línea base de ejecución normal. Muchas respuestas fisiológicas son de este tipo. El ritmo cardíaco, la temperatura corporal o la respiración pueden aumentar o disminuir respecto a una línea base. Por ejemplo, en un condicionamiento de miedo, el ritmo cardíaco de una rata puede aumentar en presencia de un estímulo condicionado excitatorio, que le produce miedo, es decir, de un tono asociado a una descarga, y puede disminuir cuando se le presenta un estímulo condicionado inhibitorio, que le produce alivio, es decir, una luz asociada a la ausencia de descarga, como ya miramos antes en este ejemplo. También hay respuestas motoras bidireccionales, importante. Por ejemplo, una paloma puede acercarse a una tecla lumínica, o luminosa, como se le quiere llamar, que es lo que sería el EC positivo, el estímulo condicionado, en este caso, en el negativo es el inhibitorio, y en el caso del estímulo condicionado positivo, el excitatorio. Hay que pensar muchas veces todo lo que vas diciendo porque tiene miga, parece un jeroglífico esto de la forma de hablar. Entonces, por ejemplo, las respuestas motoras bidireccionales, estábamos. Por ejemplo, una paloma puede acercarse a una tecla luminosa, lo que es el estímulo condicionado positivo, que predice la comida, excitatorio, y alejarse de otra tecla luminosa, lo que es el EC negativo, que es el inhibitorio, que predice la ausencia de comida. Entonces quedémonos bien con eso. Que por ejemplo una paloma puede acercarse a una tecla luminosa de EC positivo que predice la comida y alejarse de otra luminosa. Son las dos luminosas, pero una está prediciendo la comida y la otra que predice la ausencia de comida. Entonces la paloma puede acercarse o alejarse de esa tecla. Vale, perfecto. Un problema de este método de medición de la inhibición condicionada es que no es generalizable a todas las situaciones. Por ejemplo, cuando un perro saliva ante un tono, sabemos que el tono es un estímulo excitatorio. Imaginaos, un perro está salivando ante un tono. Entonces nosotros sabemos que ese tono es un estímulo excitatorio. Pero la reacción contraria es no salivar. Y si ante una luz no saliva, no sabemos si es debido a que la luz es un estímulo inhibitorio o simplemente a que no ha habido condicionamiento, y la luz es un estímulo neutro. Esa luz, el hecho de que el perro no esté salivando, no implica que esa luz sea un estímulo inhibitorio. Puede ser un estímulo neutro. Puede que no haya habido condicionamiento a dicha luz, ¿entendéis? Entonces, por esto es necesario, con este tipo de respuestas, una medición indirecta de la inhibición condicionada. Vamos a ver una cosa que es prueba del estímulo compuesto o sumación. Importante esa palabra. La prueba del estímulo compuesto o prueba de sumación es lo mismo. Es una forma de llamarlo igual. Digo, porque no os liáis. Es una prueba indirecta de la inhibición condicionada y consiste en la presentación conjunta del estímulo inhibitorio junto con un estímulo excitatorio. Si el estímulo condicionado es inhibitorio, deberá reducir la respuesta condicionada que se da ante el estímulo excitatorio, porque la inhibición es un proceso de signo contrario a la excitación. Positivo o negativo, ¿entendéis?
Para comprobar que efectivamente la respuesta condicionada ante el compuesto EC más EC menos se ha reducido, debe haber un procedimiento de control, como habíamos dado anteriormente, adecuado en el que el estímulo excitatorio se asocia a un estímulo neutro en la fase de prueba. Existen varias posibilidades para realizar esto. Una de ellas es la que utilizó Hammond en 1967 en un estudio de inhibición diferencial de la respuesta emocional condicionada. En el experimento, un grupo de ratas, grupo 1, recibió presentaciones de un tono de estímulo condicionado positivo, seguido de una descarga eléctrica y presentaciones de una luz, el estímulo condicionado negativo, inhibitorio, como ya conoceremos. Voy abreviándolo así para no estar todo el día diciendo la misma palabra todo el día para que no reviente la cabeza. No seguido de la descarga, es decir, recibió un entrenamiento de inhibición diferencial. De ahí el nombre del grupo 1, de inhibitorio. El grupo de control, el grupo R, recibió también un tono, el estímulo condicionado positivo, seguido de la descarga, pero la luz se presentaba de forma aleatoria respecto a la descarga. De ahí el nombre del grupo R, de control, de random, de aleatoriedad, que significa, aleatorio en inglés. La presentación aleatoria de los dos estímulos, luz y descarga, impide que se establezca una asociación entre ellos. Por tanto, si están impidiendo que se establezca esa asociación, por tanto, ambos grupos recibieron el mismo entrenamiento excitatorio, pero solo el grupo I, el de inhibitorio, recibió el entrenamiento inhibitorio de la luz, mientras que en el grupo R la luz no fue emparejada consistentemente con ningún estímulo, de ahí que fuesen el grupo R, el random, el aleatorio, el de control, para que nos quedemos el de la R. Entonces, tenemos que quedarnos bien con eso. De este modo lo que estamos haciendo es controlar si la diferencia de la respuesta condicionada entre dos grupos es debida a que la luz se ha entrenado inhibitoriamente. Vemos aquí pues la tabla 2.2, perdón, que es el diseño que acabamos de decir, lo que es la prueba de sumación, vamos. También llamado experimento de inhibición diferencial con prueba de sumación. Vale. La prueba de sumación consistió en la presentación conjunta del tono, el EC positivo, y la luz, el EC negativo, en ambos grupos. Excitatorio inhibitorio. Lo vuelvo a repetir por si acaso. Los resultados se muestran en la figura 2.9, que es más para ahí. Ambos grupos mostraron una fuerte supresión de la presión de la palanca ante el tono, el estímulo condicionado, en solitario, durante la fase de entrenamiento. Sin embargo, la respuesta condicionada de supresión disminuyó en la prueba de sumación, cuando el tono se presentó junto con la luz. En ambos grupos, pero el grupo I, en este caso, mostró menos respuesta condicionada que el grupo R, de control, como os acordamos, por el entrenamiento inhibitorio de la luz. El grupo de control, el grupo R, permite medir la influencia de un estímulo no asociado con el estímulo, en este caso con el EI, con el incondicionado, ni excitatoria ni inhibitoriamente en la respuesta condicionada ante ese estímulo excitatorio. Como se ve en la figura 2.9, hay un decremento en ambos grupos en la respuesta ante el compuesto de lo que sería el estímulo, el EC positivo y el EC negativo. Como veis aquí, esta razón de supresión media ante el tono en la adquisición y ante el compuesto de tono y luz en la prueba de sumación para ese grupo. Que la luz era el estímulo condicionado inhibitorio, que era el grupo I, que ya conocemos, y para el grupo aleatorio de control, que es el grupo R. Como podemos apreciar aquí, la razón de supresión, la adquisición, la prueba de sumación. Vale, prueba respecto a la respuesta condicionada ante el estímulo condicionado positivo, en solitario durante el entrenamiento. Pero en el caso del grupo R, el de control, es debido solo al decremento de la generalización de la respuesta por presentar junto al estímulo condicionado positivo el tono, un estímulo neutro, la luz, mientras que en el grupo I no solo hay un decremento de la generalización, sino que se produce una respuesta condicionada significativamente menor ante el compuesto del EC positivo, EC negativo, que en el grupo R, que es el de control. Por lo que podemos concluir que en el grupo I la luz es un estímulo inhibitorio. Lo podemos concluir gracias a ese grupo R. Esa comparación que acabamos de hacer. Básicamente es de lo que se trata. Entender bien este estímulo compuesto o sumación. Esta prueba. Ya que es una prueba indirecta para
para poder determinar precisamente que el grupo I, en el grupo I la luz es un estímulo inhibitorio. Otra prueba del retraso en la adquisición. Otro método para medir indirectamente la inhibición condicionada es la prueba del retraso en la adquisición de una asociación excitatoria del estímulo entrenado inhibitoriamente. Un estímulo que se ha convertido en inhibitorio necesitará más ensayos de emparejamiento con el estímulo incondicional para conseguir el mismo grado de excitación con un estímulo neutro. Entonces, entender bien lo de la prueba del retraso en la adquisición de una asociación excitatoria del estímulo entrenado inhibitoriamente. Vale, el estímulo inhibitorio es un estímulo que predice la ausencia del estímulo incondicional y, por tanto, para conseguir el mismo grado de condicionamiento necesitará más entrenamiento con el estímulo incondicional que un estímulo que no señala nada al principio del entrenamiento. En definitiva, la velocidad de adquisición de una respuesta excitatoria disminuirá si el estímulo condicionado es inicialmente un inhibidor condicionado. Vamos a ver un experimento aquí. Ya queda poquito. Solamente esta parte del experimento y ya lo dejamos. Así después nos quedan, creo que 2 puntos ya para acabar el tema, que es el 6 y el 7. Y ya tal. Esto es importante, no meterse mucha tralla en el primer día, por así... No, el primer día ni mucho menos, pero no en un día meterte directamente todo un condicionamiento. Yo personalmente no lo aconsejo. Leértelo, sí, pero aquí lo que estamos ya es leyendo y entendiéndolo bien. Puedes leerte 200 hojas si quieres, perfectamente. El rollo es eso, hay que entenderlo. Y esto hay que entenderlo muy, muy, muy bien. Además, esta materia es clave para muchas materias posteriores. Por lo cual, es importante empezar bien ciertas materias. A lo mejor son todas, pero hay algunas que en especial tienes que sabértelas muy, muy bien. Y cuanto mejor te las sepas, mucho mejor te va a ir en las siguientes. Pero como ya empieces mal, ya va a salir el árbol torcido totalmente. Entonces, importante esto. Entonces, vale. El experimento. En un experimento similar al descrito en el apartado de la prueba de sumación, Hammond, en el 68, utilizó una prueba de retraso de la adquisición del miedo condicionado y obtuvo una curva de adquisición más lenta del condicionamiento excitatorio de la luz, LC negativo, en el grupo I, como ya sabemos, inhibición, grupo de inhibición condicionada. Nos lo vuelven a poner entre paréntesis por si acaso. En comparación con la adquisición obtenida en el grupo R, grupo de control aleatorio, random, inglés, todo eso, donde la luz se había presentado aleatoriamente respecto al estímulo incondicionado. Se produjo, por tanto, un retraso en el condicionamiento excitatorio de la luz en el grupo I, lo que nos indica que la luz era un estímulo inhibitorio de dicho grupo, lo que habíamos visto. Los resultados de la prueba de retraso deben ser considerados con precaución, porque no solo la inhibición puede causar retraso en la adquisición, ojo con eso. La preexposición del estímulo condicionado, véase el capítulo 3 para más información sobre este efecto, por ejemplo, ralentiza el posterior condicionamiento de dicho EC, la preexposición del estímulo condicionado. Importante eso, pero bueno, esos son temas ya para más adelante. Pero no es un procedimiento de inhibición condicionada, ya que no hay un contexto excitatorio durante la preexposición. Y si se presenta el estímulo condicionado preexpuesto junto con un estímulo condicionado excitatorio positivo, en una prueba de sumación, en caso, no reduce la respuesta condicionada. Por tanto, Rescorla en el 69 recomendó la utilización de ambas pruebas. La de sumación, que es la que dimos antes, y la que estamos dando ahora, la del retraso del condicionamiento excitatorio. Y así es la mejor forma de medir la inhibición condicionada. Muy importante eso. Rescorla recomendó ambos tipos de respuesta. En este caso, ambos tipos de prueba, perdón. Que ya no doy ni hablado. Vale. No nos queda básicamente nada, así que lo vamos a dejar por aquí, que es la excitación del condicionamiento pavloviano. Por lo menos con esto ya hemos dado el apartado 4 y 5, que eran apartados bastante potentes. Y ya nos quedamos un poco con eso. Vale, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Quien necesite más, con esto yo creo que es suficiente a mi criterio, sinceramente. Y mira que tiro piedras sobre mi propio tejado porque Patreon me saca un cierto beneficio y demás. Pero si uno va leyendo el libro, va atendiendo estos vídeos por así decir, y si quiere mirar algo de Patreon por el gusto de cada uno, temas
como exámenes o tal, porque exámenes tú puedes tener cierto acceso desde la UNED a cierto banco de preguntas. Algunos exámenes no están corregidos, otros sí. En otros te dan unas pruebas de autoevaluación, por así decir. En otros no. En otros te las ponen, pero no tienen las respuestas tampoco. Entonces yo lo que hago es hacer todo eso y meterlos en archivos, buscar bien las respuestas. Cuando no aparecen, buscarlas yo personalmente en el libro hasta que digo, vale, es exactamente lo que pone aquí. Y lo pongo además en el documento y digo, pongo la respuesta, explico por qué es esa respuesta y la página en la que aparece dicha respuesta. Entonces creo que es importante para quien quiera pues tener más, ampliar un poco más fuera de lo que es el estudio individual, pues si quiere mirar algo por Patreon que le eche un ojo. Y nada, dejémonos de más cuentos y hasta la próxima. Cuidarse.